Jornada de jueves 6 de junio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Noticias Primera Edición. Tenemos muchísimas informaciones para compartir con todos ustedes. Juan Cáceres Troche, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, jueves de recuerdos y sobre todo jueves de mucha información en Primera Edición. Vamos a hablar del tema político porque está candente el ambiente en el Congreso. Se vienen aparentemente muchas sorpresas ahí en torno a la Cámara Alta. Muchas movidas, atención con eso. Con esto también con los datos de meteorología, vamos a ver cómo se va a estar comportando el tiempo ya para las próximas horas. 23 grados 4 es la temperatura actual, cielo nublado, sensación térmica similar, la humedad del 43%, velocidad del viento a 28 kilómetros por hora del sector noreste. Vamos a seguir con cielo parcialmente nublado para lo que resta del día y finalmente máximas que podrían llegar a los 25 grados y mínimas en torno a los 15 en horas de la noche. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días. El pronóstico extendido habla de que este viernes vamos a tener una mínima de 15 grados y una máxima de 26. Atención para el sábado, ocasionales precipitaciones, la mínima de 17, la máxima de 23 grados. Este domingo una mínima de 18 y una máxima de 26 grados. Ya para el lunes la mínima de 20, la máxima de 27 grados, parcialmente nublado. Hoy en Primera Edición el desarrollo de estos temas. Conmoción en Pedro Juan Caballero, esto después del ajusticiamiento de 3 personas. Obviamente la nota manchada con sangre genera mucha indignación, Angie. Juan, televidentes, tenemos que hablar del juicio Alcides Oviedo Brites. Él nuevamente en esta jornada declaró también mucha atención porque la próxima semana ya se podría dar a conocer los alegatos finales y para el 12 de junio la sentencia. Él podría ser condenado a 40 años de prisión en el caso Arlan Fic. Sigue estando en el ojo de la tormenta Dionisio Amarilla y ojo que se pueden dar algunas sorpresas en el Senado porque ahora se pide también la pérdida de investidura de Patrick Kemper del partido Hagamos. Mucha atención con esta información, una de las más destacadas, el ámbito policial incendió la casa de sus padres, donde en el barrio Santa Ana de la ciudad de Asunción. Afortunadamente no hubo heridos, sin embargo estamos hablando nuevamente de un tema de adicción a las drogas. De esto y mucho más te comentamos en instantes. Bienvenidos. No sabemos cómo comenzó, pero la verdad que la pieza de mi hijo, que uno que no está bien, su cabeza, lo que parecía que comenzó, quemó su colchón y desde ahí comenzó. Esquizofrenia tiene, ¿entendés? Ese es su diagnóstico de los psiquiatras, ¿verdad? Es una persona violenta, es una persona que te aprieta en cualquier momento. Imagínese lo que hace ahora. ¿Qué más sería otro día? Tal vez le puedan matar a sus padres. Mucha atención con esta información y es que un joven de tan solo 28 años fue detenido dentro de su vivienda ubicado en el barrio San Rafael de Lambaré. Este procedimiento fue llevado a cabo por agentes de la SENAT que encontraron en su vivienda una gran cantidad de drogas que aparentemente eran utilizados en ese sentido en fiestas electrónicas. Realizaba y asistía a eventos como DJ, y no justamente para pasar música, sino para comercializar distintas drogas aprovechando la aglomeración de personas para captar clientes.
Darget Dávalos Saldívar, de 28 años, conocido en el mundo de las fiestas nocturnas como DJ Meta, fue detenido por agentes de la SENAT luego de ser allanada su vivienda ubicada en el barrio San Rafael de Lambaré. Identificaron un punto donde aparentemente residía este sujeto, quien se dedicaba a la actividad de DJ y quien aparentemente, justamente valiéndose de esa profesión, digamos, se distribuía grandes cantidades de drogas, realmente todo tipo de drogas. Aprovechando la aglomeración de gente que traía su trabajo. Tenemos información de que justamente aprovechaba eso, ¿verdad? La participación en festividades, en fiestas, donde él comercializaba, y también desde la propia vivienda. Hemos encontrado grandes cantidades de marihuana. En total fueron incautadas casi 6 kilos de marihuana, 65 gramos de cocaína, 24 pastillas de éxtasis, 2 láminas LSD. Además, lo llamativo del procedimiento, según intervinientes, es que contaba con elementos para el consumo e insumos para la conservación de estupefacientes. Hemos encontrado una gran cantidad, eso es algo llamativo, no es normal en los casos de microtráfico, picadores en paquetes, paquetes de picadores. Aparentemente también él comercializaba. Los picadores son unos frascos donde se pica la marihuana antes del consumo, y también una buena cantidad de papel, tipo papel de seda, que son utilizados generalmente para el consumo de marihuana principalmente. DJ Meta también utilizaba las redes sociales como WhatsApp y Facebook para la comercialización de las sustancias ilícitas. Vamos a hablar de una grave denuncia de acoso que se da en San Lorenzo. Una mujer denuncia a su expareja. A pesar de haber terminado la relación hace más de 3 años, el hombre apareció y la sigue amenazando. Una joven pide ayuda desesperada ya que es acosada por su expareja de hace 3 años, que amenaza inclusive con acabar con su vida. La relación inició hace 3 años y estuvimos hace 8 meses, y después yo terminé porque él era muy agresivo y me pegaba y no quería que yo saliera en ninguna parte, y después yo terminé con él, y ahora después de 3 años él volvió a amenazarme porque tuve otra pareja después de 3 años, porque él me amenazaba de que yo volvía a tener una pareja, él me iba a matar, y eso, verdad, que no quería que yo volviera a tener otra pareja. Cansada, verdad, y él me decía, verdad, que yo no me fui a estudiar, que yo solo me fui a joder por ahí, verdad, y me pegaba, me llegó a pegar muchísimas veces. ¿Y esto vos lo denunciaste también? Sí, así mismo, yo lo denuncié. Que, verdad, que le amenazó hasta a mi ex, verdad, que ahora terminé con él por culpa de él, verdad. Y le amenazó hasta a él, le amenazó porque le iba a matar y que si no terminaba conmigo, verdad. Y a mí también me amenazó porque me dijo que si no era con él, no iba a ser con nadie más. Él no quiere, verdad, que yo vuelva a tener otra pareja, y por lo que yo veo que no sabe dónde vivo, y por eso no me busca. Vos ahora mismo no sabés dónde él está, dónde está viviendo, no tenés idea. Él solamente te escribe vía WhatsApp. Sí, así mismo. Él solo me escribe y me dice, me amenaza de que va a subir mis fotos y todo, y hasta le llegó a pasar a algunas personas, verdad, las fotos y los videos que me estaban acosando, verdad, que era mi ex, y los policías me dijeron que iban a hacer todo lo posible para solucionar mi problema, verdad. Y después, en unos días después, yo me fui otra vez a hacer otra vez la denuncia en ese mismo lugar, y me dijeron que no había registro de una denuncia. Foto, todo te vean Rosy Rodríguez, ella es mi hermana,
que también a ella le va a mandar. El motivo de la separación de la pareja justamente fue la violencia extrema con que este hombre trataba a esta joven. La misma realizó las denuncias a la comisaría, pero nunca fueron tomadas en serio. No sabemos cómo comenzó, pero la verdad que la pieza de mi hijo, que uno que no está bien, su cabeza, lo que parecía que comenzó, quemó su colchón y desde ahí comenzó. Esquizofrenia tiene, ¿entendés? Ese es su diagnóstico de los psiquiatras, ¿verdad? Es una persona violenta, es una persona que te aprieta en cualquier momento. Imagínese lo que hace ahora. ¿Qué más sería otro día? Tal vez le puedan matar a sus padres. Vamos hasta el penal de Tacumbú, Angie, porque bueno, hay una familia muy preocupada por el estado de salud de uno de los internos. Así mismo es, Juan, estamos con Violeta González, contigo con esta denuncia. Violeta, buenas tardes. A ver si nos escucha Violeta. Buenas tardes, Ángel. Saludos a Juan y a toda la teleaudiencia, por supuesto. Y estamos acá ya en compañía del hijo de don Salustiano para hablar. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, Violeta. Hay un poco de delay, pero te escuchamos atentamente. Hola. Bueno, nosotros estamos frente al penal de Tacumbú y vamos a hablar ahora con don Ramón Mendoza. Él es hijo de Salustiano Mendoza. Me estaba comentando que su papá tiene ya problemas de salud, tiene 75 años. Queremos puntualizar esto porque ahora mismo está con condiciones que le complican mucho la vida dentro del penal de Tacumbú. Él fue condenado a 8 años de cárcel por supuestamente, por un caso de homicidio doloso en grado de tentativa, un conflicto que había tenido en el 2015 con un abogado de apellido Leal. Y bueno, para hablar un poco, don Ramón, ¿están ustedes preocupados por la salud de tu papá? Sí, ahora yo preocupado por la salud porque cuando recoge de atención médica, de que estoy me da ya po, a la director en Dabe que un mundo se ocho la pelota no porque que oye botar casi hacia yo cada semana va yo a obviar más tú ahora baño ve ni que yo puedo ir o en baño ve hacia ni que tú en la ya pues oye tú tienes más de 35 años mañana en la cárcel ¿No se puede manejar solo? No recurso mi oye y celda ve un o se la diga tú ya yo o monte su pe y casón o baño, le dicen necesitado ya papá piso ve amagando ya pues ese caso ayúdame y que oye botar pase ahí a tener que estoy verdad ya pues se moría jugó hija 71 años me quedé en la cárcel cuando oye condenado yo que 2017 oye condenado 8 años hace y justicia la mañana la llaneta mañana se ve picar ahí cuando así nace diga tú ya hay cosas ni me conocimos en qué ¿Él tiene algún problema de salud específico? Sí, algo penbalguni Open by Tego y costilla afuera, a pesar que en la cárcel. Apenas te ya por 2 semanas la de ramo ya ra, eso es. O sea, y ayuda, siempre se ayuda a cosas. Hace 2 semanas tuvo el derrame. Sí, 2 semanas. Y desde ahí se quedó peor. Cuando peor, cuando se apenas se aupiaba a su pe, ahora se la baño, ande que la pesa y peor cosa, cuando gracias hospital vendo gracias move. De que estoy siendo él ahí está ya, de que estoy en ya po. Y que más doy piro y se, ¿Ustedes ya promovieron alguna acción para tratar de pedir la prisión o el arresto domiciliario? Yo creo que la jueza. ¿La jueza? Cintia Loguera, la jueza.
Lo lloré, se pronto y piró y lloré la... ¿Hace cuánto que ya pidieron? Ya por más de un año atrás. ¿Y ahora repitieron el pedido? Sí, ahora lo repetí, llegan más bebé. De que y porque le papeleo y 4 en date, Juana, tele y función y viaje y ya por pesa 4 años llego ahorita a la cárcel llega ocupé para la condena por no ocupé para más y yo más no está más con nada. ¿Usted ya tiene miedo de eso? Sí, jamás, no llega por ahí de más oreja, ya lo brazo, me solía estar hacia la sociedad cuando pues pero todavía me ya pongo, si me tu padre más allá. Bueno, Ramón, si nos puedes recordar, ¿cómo tu papá termina en la cárcel a los 72 años? Bueno, va con seguridad de barrio obrero, de lunes a lunes, típica de bebé, o presentati mini mercado de un vapo, a peonce, a uina, un tipo que ure la una de la tarde, busca ure, yo este minuto ya y yo en de que se yo hasta yo no yuca, ya veo joven, que tal vez o ve auto chocamos a ese, a que todo me llegue porque open va, apenas no le arma, ya puede disparar eliminatorio. Apenas de cara ahí, o sea, comisaría 21 por denunciar eso, o de estar eso, UPA, güey. A UPA de 2015, febrero de 2015 ya en la cárcel, porque 72 años llegué con la cárcel. ¿Cómo se llama este abogado con el que tuvo el conflicto? Omar Leal. ¿Qué pasó en febrero de 2015? Sí, señora. Pero... ¿Y cuándo ya tuvo su condena tu papá? Hace el 2016 tuvo la condena. Bueno, hay un punto importante en esto, Angie y Juan, porque nosotros estuvimos revisando justamente y el artículo 238 del Código Procesal Penal establece que, bueno, a partir de los 70 años una persona ya no puede tener prisión preventiva y en el caso de que el crimen sea realmente grave, lo que se solicita es arresto domiciliario. Y es justamente eso lo que están pidiendo los familiares, que él ya se acoja al beneficio del arresto domiciliario, teniendo en cuenta, por un lado, la avanzada edad, porque 75 años una persona ya necesita generalmente de la ayuda de la familia, de alguien que lo pueda cuidar, y por otra parte teniendo en cuenta el estado de salud, ¿verdad? Sí, no, hay tú le salud porque le catuve me ni baño peojo ni o caru año después ni catuve caru año ni catuve tosazo año ni catuve escuchaba año o mi y celda y cuera mate o mongaru sube horacio de baño ve o mopoti sube o mi ya me 75 años en la cárcel de pesado. Hay injusticia en bailando me ella más tiene libertad de la entrega la directo a ver ya pues la manera un pago situación que yo critica que yo ¿Hablaron ya con el director? No sé cómo años un estado corriendo y se llama Zapuete y ya dice no oye y asistente y dice que y secretario dice no vamos a orden de más solucionar más tranquilo ya Juan allá 2 semanas más para no solucionar dice para ese problema si hay capaz esa solución o sea se va a ser obligatoire no es agua se toda hacer hogar y cosas ese. ¿Dónde vos estás viviendo? En Limpio. Ahora, sí. ¿Y tu papá de dónde es? Acá estaba alquilando acá en Barrio Obrero. ¿Previamente tu papá tuvo algún problema? ¿Alguna vez estuvo en la cárcel? No, primera vez. ¿No tenía antecedentes? No, antecedentes no. Ahora primera vez y así le pasó. ¿Y tu papá hace este disparo porque le chocó primero al señor? No, casi le chocó. Hizo el disparo inmediatorio y por eso nomás para evitar que le choque. Entonces puso marcha atrás el tipo y se fue a denunciarle a la comisaría 21. Y ahí le pasó así, ¿no? Y en menos de 24 horas le trajeron ya al cadena penal. Y es no sé, depende, no sé si qué va a pasar o dejan pasarle a usted para ver cómo está su salud. Bueno, nos decía también Ramón que no tienen fotografías lastimosamente ni nada para poder mostrar un poco la situación que está viviendo don Salustiano, entonces es más una cuestión ya hasta de confianza y bueno, reiterar el pedido. Ellos están promoviendo a través de su abogada, que es Fabiola González. Sí. Fabiola González están promoviendo justamente acciones para tratar de que la justicia pueda ya determinar el arresto domiciliario y bueno, nosotros desde nuestro acompañamiento también a la exposición a los medios, teniendo en cuenta que es una persona de 75 años, según lo que reporta. Incluso nosotros encontramos
en algunos archivos periodísticos de medios digitales que figura don Salustiano Mendoza, figura como una de las pocas personas que tiene más de 70 años y permanece recluida aquí en el penal de Tacumbú. Son otras pocas personas nada más las que están padeciendo esta situación ya con tan avanzada edad, Juan, Angie. Violeta, muchas gracias por esta información. Estamos pendientes al desarrollo de este tema y vamos a intentar hablar con las autoridades del penal de Tacumbú de manera que nos dé una respuesta más adelante, Angie. Y ahora cambiamos de información. Con esta noticia nos vamos hasta el sur de nuestro país para comentarles de que agentes de la SENAT lograron desbaratar un punto de distribución de drogas. Operaban en pleno centro de la ciudad de Encarnación. En pleno centro de Encarnación, 2 personas se encargaban de distribuir todo tipo de sustancias prohibidas. Agentes especiales de la SENAT allanaron un departamento, detuvieron a estas 2 personas e incautaron un sinfín de evidencias. Sí, buenas noches. Hoy procedimos al allanamiento de un departamento donde teníamos sospechas se realizaba comercialización de estupefacientes, de marihuana y pastillas, drogas sintéticas, ¿verdad? Ingresamos cerca de las 6 de la tarde en el departamento perteneciente al señor Juan Carlos Cáceres, en el lugar en compañía de la agente fiscal Livia Centurión, interina de la Unidad 1 de lucha contra el narcotráfico. Pudimos constatar la existencia de 55 paquetes de supuesta marihuana que estaban embaladas y listas para su venta al menudeo. Totalizaron esos paquetes 2,630 kilogramos. A más de eso se hallaron también 12 cartones de LSD, 16 pastillas de éxtasis, 18 pastillas de tranquinal, 19 pastillas de clonazepam. En otros lugares o en otras dependencias del departamento también fueron halladas 100 gramos de marihuana picada que estaba dentro de una bolsa blanca, 30 gramos de la misma droga en otro frasco en la cocina, 50 gramos de la misma droga en un pote de vidrio en otra de las dependencias, y por último 65 gramos de marihuana también picada en una caja de cartón. Y en la cocina una porción de un brownie o una torta que también contenía marihuana, ¿verdad? El departamento allanado se encuentra en un punto más que estratégico cerca de varias instituciones educativas de Encarnación. Los agentes especiales no descartan más allanamientos, ya que más personas están implicadas en este negocio ilícito. Cuerpos presentaba el de Edison Escobar Arriola, presentado, tiene un disparo de arma de fuego en la cabeza, tiene también el amputado ambas manos, sí. Como todo el mundo sabe, la nota que fue dejada al lado de los cuerpos, ¿verdad? Que eso se atribuyen a supuestamente a los justicieros de la frontera. Cái con droga pecote hoy con no hay pues así es que hay por ahí me hay un te con la ni de cote ni de calle ve cuenta más para calle o te voy a dejar siempre lo te voy a dejar uy igual. Los cuerpos presentaba el de Edison Escobar Arriola, presentado, tiene un disparo de arma de fuego en la cabeza, tiene también el amputado ambas manos, sí. 13 horas con 32, 23 grados de temperatura de esta jornada de jueves. Renovamos el saludo para todos nuestros televidentes. Juan, el saludo también para vos. Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, 23 grados de temperatura tenemos en este momento. Y bueno, es hora de recordar a los compatriotas que lastimosamente están todavía en cautiverio de parte de estos grupos que operan
en el norte del país. Estamos hablando de Ededio Morínigo con 1.793 días secuestrado y también Félix Urbieta con 962 días secuestrado. Sus familias piden respuestas a las autoridades. Y en nuestro resumen de noticias destacamos varios hechos que acontecieron durante noche y madrugada. Que tiene que ver con el accidente que sufrió una mujer de 37 años. Cayó de manera accidental a un puente en el cauce del arroyo Muricao. Sufrió graves heridas. Isidora Escobar sufrió heridas de consideración luego de caer desde un puente al cauce del arroyo Muricao. Según los testigos, la mujer se encontraba con otras personas cuando sucedió el hecho. Gracias a Dios cayó en ese sector porque unos centímetros más para abajo iba ahí en un lugar mucho más profundo y posterior a una caída, evidentemente puede haber muerto ahogada, ¿verdad? Agentes de la SENAT realizaron un operativo en la ciudad de Lambaré, donde quedó detenido un hombre conocido como DJ Meta 2, quien tenía un mini supermercado de marihuana y cocaína en su vivienda. Durante el operativo, encontraron marihuana que estaba refrigerada en una ladera, gran cantidad de picadores y papel para el consumo de marihuana, así como éxtasis y LSD. Marihuana sin fraccionar en paquetes grandes y la marihuana ya lista como para la comercialización. Estamos hablando de paquetes que según los datos recabados él vendía a 50.000 guaraníes cada uno. Sí. Así también se pueden observar las bochitas de cocaína ya listas para la comercialización en pequeñas unidades y también otros sin fraccionar aún. Lo que ustedes observan aquí son láminas, pequeñas láminas de LSD. Son como unos cartoncitos que se van dividiendo y cada uno de estos se pueden comercializar entre 80 a 150.000 guaraníes. 2 personas quedaron detenidas tras un allanamiento de la Secretaría Nacional Antidrogas en la ciudad de Encarnación. Según los intervinientes, detuvieron a uno de los principales proveedores de drogas a jóvenes en edad escolar, como estudiantes de distintas facultades de la ciudad de Encarnación. Sí, dale. Ese no sé, yo creo que bueno, para después. Una mujer de avanzada edad fue víctima de un brutal asalto en el distrito de Fram. 2 delincuentes la atacaron en su propia casa, la golpearon sin piedad y se llevaron dinero en efectivo. Que yo no sé qué acá hacer. O salir de acá o qué. Tengo miedo. Vi que él bajó de moto y con revólver viene. Yo quería cerrar pronto, pero él más pronto y empujó la puerta. Ellos sabían que yo traje dinero un poquito. Traje para comprar algo para mi invierno. Porque no tengo ya. ¿Es la segunda vez que le pasa? Es la segunda vez. La vez pasada acá rompieron a mi costilla y yo le entregué esa plata. Vamos rápidamente hasta la zona de la agrupación especializada, Angie, porque tenemos novedades en el caso del juicio a Alcides Oviedo. Aparentemente la próxima semana ya se va a dar lectura a los alegatos finales y ya vamos a conocer también la sentencia en este caso. Contigo, Fernanda, muy buenas tardes. Así mismo, buenas tardes, Angie, Juan, el saludo para toda la teleaudiencia también. Y efectivamente, martes 11 de junio es la fecha en la cual se va a estar reanudando este juicio en contra a Alcides Oviedo Brites y que afronta a este hombre que está sindicado de ser no solo el principal líder del grupo criminal en la zona norte de nuestro país, sino en sí el cargo que afronta en este juicio tiene que ver con ser el autor moral del secuestro de Arlan Fick, esta característica
carátula que fue cambiada, modificada ya, o mejor dicho, ampliada en las últimas semanas y los últimos días, porque en un primer momento se hablaba solamente de que Alcides Oviedo era instigador de este hecho. Finalmente ahora se los indica como autor moral del secuestro de este joven, y en este caso él prestó también su declaración. Para el próximo martes 11 de junio, 8 horas, iniciarán los alegatos finales. Vamos a estar escuchando las conclusiones del fiscal Joel Casal y también las del abogado defensor de Alcides Oviedo Brites. Hoy, como una de las últimas diligencias ya en el juicio, lo que se estuvo realizando, compañeros, fue la declaración de Alcides Oviedo ante el tribunal y respondiendo también algunas preguntas. La fiscalía decidió no hacer pregunta alguna a este procesado, ya que directamente él mismo criticó duramente, denunció varias supuestas irregularidades también que habría cometido el fiscal Joel Casal. Escuchamos la primera parte de esta declaración de Alcides Oviedo Brites. Casal procesa a un libro. Yo particularmente no considero en ningún momento que un libro pueda ser peligroso para el pueblo. Antes bien, se le debería dar la posibilidad a nuestra gente a que lean más y no malgasten tanto tiempo viendo telenovelas y propagandas de mercancías que jamás podrán comprar con las míseras sumas que ganan. Creo que se debería incentivar más para que se lea. Pero hay un hombre presente en este juicio que ha estado persiguiendo e investigando a un libro. Es el fiscal Joel Casal. Se trata del libro titulado Relatos que parecen cuentos, escrito por el monseñor Pablo Cáceres y el profesor Benjamín Valiente. Ambos pertenecen a la Pastoral Social de la Diócesis de Concepción. En procedimientos y allanamientos diversos de Casal y la FTC encontraron el libro, por lo que es considerado un libro altamente sospechoso. El fiscal cita al sacerdote para un interrogatorio. Relatos que parecen cuentos, lanzado en el año 2011, habla de algunos de los crímenes más sonados cometidos por Casal y la FTC. El fiscal Casal es internacionalmente conocido por ser un peligroso criminal. Se desconoce el número exacto de víctimas de su violento accionar, dirigiendo a las FTC. Muchos no se animan a denunciarlo. Solo algunos casos han trascendido. Se me pretende condenar por terrorismo. Y me pregunto, ¿quiénes son los verdaderos terroristas? Como les dije,
hace un poco menos de 15 años que estoy guardando reclusión. Desde el 2 de julio del 2004. Y en todo este tiempo en que estuve recluido, o estoy recluido, se ha puesto especial énfasis en que las condiciones de mi reclusión sean severas. Bueno, muy duras las acusaciones que realizaba Alcides Oviedo Brites, ya apenas al iniciar. Duró aproximadamente 1 hora y un poco más en lo que tiene que ver con su declaración, la única que hizo a lo largo y ancho de este juicio ante el tribunal como tal en el debido proceso. Denuncias que hacía principalmente contra el fiscal Joel Casal, decía que él encabezaba principalmente algunos hechos irregulares en donde el militar Piñanes, por ejemplo, llegó a fallecer incluso debido a la explosión de una bomba que él mismo había fabricado, había preparado para un ataque a grupos criminales en la zona norte de nuestro país. Dijo básicamente que el fiscal Joel Casal era el culpable de toda esta situación. Criticó también la dureza con la cual se lo conoce, mejor dicho, a él en la zona norte de nuestro país, haciendo referencia directamente al fiscal. O sea, básicamente el argumento principal de por lo menos los 40 a 50 minutos iniciales de lo que fue su declaración fue meramente el ataque al fiscal que lo investigaba por ser supuestamente el líder del grupo criminal. Continuamos escuchando parte de esta declaración que realizaba Alcides Oviedo esta mañana. En un allanamiento anterior, que fue creo que en marzo, o no, en mayo del 2016, y eso sucedió sobre la oficina de guardia, cuando yo estaba recluido sobre la oficina de guardia. Vinieron y allanaron mi celda. Y al entrar así, bueno, yo estaba sentado, estaba tranquilo. Por supuesto que en los momentos en que uno recibe visitas tan indeseables, pues a uno le altera, y eso es normal, porque te rompen todas las cosas, te echan en el piso, te tiran, pisan la ropa que uno tiene y todo lo demás. Y bueno, empezaron la revisión, revisaron todo, y encuentran algunos escritos así, que ahora están aquí presentados como evidencia de no sé qué. Y yo estaba escribiendo algo con la intención de publicar, con el deseo de publicar sobre temas científicos, filosóficos, y agarra mi escrito y estaba mirando ahí. Y le digo yo, ¿para qué vas a llevar eso? Le dije, si no tiene nada, no, ¿para qué? Le digo. Ese me va a ser útil a mí y no... ¿Andé donde por un maíz eso? Le dije, profesor, ¿maíz dónde? No, voy a llevar. ¿Para qué me vas a llevar si al fin y al cabo ni siquiera vas a leerle? No, que va a llevar. Bueno, te voy a devolver después, me dice. Bueno, y devolverme porque a mí me va a ser útil de
le dije. No, te voy a devolver. Dice. Pero vas a cumplir con tu palabra, le dije. Yo la he a cumplir. Y nunca me devolvió. Y luego presenta como si fuese gran evidencia de no sé qué, escritos que no tienen nada, que uno no pueda estar difundiendo por todos los medios. La libertad de expresar de repente las opiniones filosóficas que uno pueda tener, pues desde la época de la Revolución Francesa se les reconoce a cualquier persona, o al menos debería reconocérsele. La mentira goebbeliana se ha venido a afirmar aquí, repitiendo machaconamente una supuesta autoproclamación, cosa que yo nunca hice. El autoproclamado repiten y repiten y repiten, y en base a repetición pretende que se convierta en verdad. La táctica del fascista Goebbels aplicada por Casal y compañía. Bueno, parte de lo que mencionaba también en su extensísima declaración Alcides Oviedo Brites, una de las frases más que nada que destacar decía: ahí no rige la ley, haciendo referencia a la zona norte, Concepción, San Pedro, ahí rige la fuerza de tarea conjunta y la voluntad de Joel Casal. Era lo que expresaba, era una de las frases como que más fuertes también que daba en este caso el supuesto líder del grupo criminal, que en un primer momento nosotros le hicimos una entrevista también cuando se decretaba uno de los recesos durante esta mañana, y lo que él nos decía era que él no había escrito este último manuscrito, este último folleto, se podría decir, de manual de este grupo criminal, sino que esto era todo un invento, que era una mentira más, decía él, del fiscal Joel Casal. Eso nos dijo en la entrevista. Él negó ser el autor, él negó haber escrito este nuevo manual que ayer saltaba a la luz, en donde se desnudaba incluso una estructura organizativa con médicos, con administrativos incluso del grupo criminal en esa zona de nuestro país. Finalmente, durante su declaración, que era lo que decía Alcides Oviedo, que él fue quien escribió estos documentos que salieron a la luz, pero que lo hizo a modo de reflexiones filosóficas, sociológicas, y que tenía pensado plasmarlo en un libro. Cayó en contradicción también con lo que nos decía más temprano. Culminó esta mañana el primer proceso de todo lo que tiene que ver también con la presentación de las pruebas del Ministerio Público ante el juicio oral y público que se está llevando a cabo, y posteriormente lo que tendremos que conocer ya el próximo 11 de junio serán los alegatos finales. ¿Qué era lo que decía y cómo respondía a las acusaciones el fiscal Joel Casal, y también qué era lo que mencionaba la defensa del abogado Federico Etter por parte de Alcides Oviedo? Lo compartimos a continuación también con ustedes. No, se presentó hoy con ganas de declarar, presentó su declaración. Es normal de que se le ataque a la persona que le está haciendo frente en cuanto a la lucha contra este grupo criminal, y tratando de desacreditar el trabajo de la Fiscalía. Nosotros tenemos pruebas suficientes y convicción de demasiados elementos que se produjeron en este juicio, de que él mismo es el autor intelectual de todos estos hechos punibles que se le acusa, y vamos a sostener eso en los alegatos el 11 de junio. En realidad acusó de hecho hasta cuando yo era asistente fiscal, ¿verdad? Que ni siquiera estaba en la zona. La mayoría de los casos fueron hechos que yo ni siquiera participé. Estuve en otro país, no estaba acá, no era asistente fiscal. Yo asumí en el 2013, muchos de los hechos en el 2012 ocurrieron, que yo no tuve ni intervención, ni siquiera estuve en el campo de operaciones cuando eso.
Pero eso es normal, o sea, él todo lo que consume, de lo que puede recabar de información a través de los medios televisivos, porque él tiene televisión en su celda, es lo que él recaba, y tratando de meritar el trabajo que se hizo nomás con respecto a él, ¿verdad? Nosotros tenemos convicción, tenemos los elementos, él mismo hoy aceptó de que escribió la esquela, él mismo aceptó que hizo esos manuscritos, y yo creo que hasta imprudente en su declaración, porque en esos manuscritos sí está, y él se todo, en esos manuscritos que fueron indicados a su celda, está de que él se considera miembro del EPP, ya que en todo momento en esos manuscritos él menciona de que nosotros debemos hacer, y ataca a todas las fuerzas públicas engrandeciendo al EPP, ¿verdad? También hay otros cuantos manuscritos en el cual él mismo hace una estructura más o menos de lo que es el grupo armado en el campo, ¿verdad? Él explicó muy claramente desde el inicio de su reclusión en qué condiciones él estaba recluido, explicó muy claramente en qué pabellón, de qué pabellón a qué pabellón era trasladado, y las características de su reclusión en cada pabellón, lo cual echa por tierra lo que dijeron los agentes de antisecuestro, ¿verdad? Que ellos hablaron de que la conexión entre Alcides, Oviedo y el Grupo del Norte se dio por una suerte de mensajeros o de correos humanos, ¿verdad? Y realmente lo que él explicó es que es imposible que él haya tenido contacto con otra gente que no hayan sido sus familiares, que eran los que le venían a visitar frecuentemente. En el juicio realmente se habló más del secuestro, ¿verdad? Se habló y se explicó claramente lo que pasó el día del secuestro de Arlan, ¿verdad? Pero yo considero que no existe ninguna evidencia que le vincule a Alcides Oviedo en cuanto a que él haya dado la orden para el secuestro o que él haya hecho algo para facilitar o para ayudar en el desenlace del secuestro, ¿verdad? Que esa es la cuestión, punto. ¿La imputación? Y la ampliación de la imputación implica un cambio en su grado de participación. En principio, cuando empezó el juicio, se nos comunicó en los alegatos iniciales que él estaba como instigador, es decir, como que él haya dado la orden desde acá para la realización del secuestro. Ahora se modificó esa calificación, y con esa modificación implica que Alcides Oviedo tenía o compartía el dominio del hecho del secuestro desde acá. Y sinceramente no tengo, con las pruebas que presenciamos todos, no encuentro esa vinculación. Pasa que hay unos manuscritos, ¿verdad? Unos manuscritos que contienen ideas filosóficas, ideas teóricas, ideas científicas que sí fueron incautados en los allanamientos de su celda, que fueron ofrecidos como prueba, que están acá y que fueron producidas, los últimos. Eso sí conocemos, ¿verdad? Que son apuntes que él realizó, con la finalidad, como él explicó, de publicar esos manuscritos. Esos son los relevantes para la discusión de este juicio, porque esas son las pruebas. De otros manuscritos, no. Yo personalmente no conozco la existencia de los otros manuscritos. Si es que existen otros, ni él. En donde se establece un organigrama, por ejemplo, doctor, de la organización de médicos, enfermeros, una organización administrativa, incluso que supuestamente tenía el grupo criminal. No, y realmente no conozco la existencia de ese manuscrito, puesto que no fueron no fueron ofrecidos ni admitidos como prueba. Días claves los de la próxima semana, compañeros. El martes 11 de junio, 8 horas, va a iniciar todo el proceso que tiene que ver con los alegatos finales, tanto de la defensa como también de la fiscalía. Vamos a ver en qué concluyen finalmente y si por sobre todo alguno de los dos logra convencer completamente también a este tribunal que viene de la ciudad de Concepción para realizar el proceso de juicio oral y público a Alcides Oviedo Brites dentro de la agrupación especializada. Tenemos información también de que esto va a ser bastante extenso, es por eso que la sentencia se estaría dando el miércoles siguiente, miércoles 12 de junio se va a estar ya teniendo la resolución final, por así decirlo, de este tribunal, teniendo en cuenta también, para hacer nomás una línea de tiempo, Angie y Juan, en julio Alcides Oviedo termina de cumplir su condena en torno al caso también del secuestro de María Edith Bordón de Bernardi, o sea, ya para cuando termine esa condena, capaz él ya tenga la siguiente, que tiene que ver con el secuestro de Arlan Fick. Totalmente, sí, realmente la información del momento se podría decir para alquilar balcones prácticamente, Juan, ¿eh? Exactamente. Sí. Bueno, Fernanda, muchas gracias por esta información. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hacemos una breve pausa, enseguida más noticias. No sabemos cómo comenzó, pero la verdad que la pieza de mi hijo, que uno que no está bien,
En su cabeza lo que parecía que comenzó, quemó su colchón y desde ahí comenzó. Esquizofrenia tiene, ¿entendés? Ese es su diagnóstico de los psiquiatras, ¿verdad? Es una persona violenta, es una persona que te aprieta en cualquier momento. Imagínese lo que hace ahora. ¿Qué más sería otro día? Tal vez le puedan matar a sus padres. Bueno, ampliamos este tema terrible de lo que ocurría esta madrugada y el joven responsable de este caso de incendio de esta vivienda lo hizo después de discutir con sus padres. Fíjense que este es uno de los resultados del drama de los adictos. Un joven que se presume sería adicto a estupefacientes habría incendiado la vivienda de sus padres durante la noche madrugada sobre la calle 26 Proyectadas y Antequera. El mismo permanece en el sitio ya que no se ha formulado una denuncia en su contra, por lo tanto la policía no logra detenerlo. Al llegar encontramos que estaban estas 3 viviendas precarias en llamas y procedimos a controlar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Saben el origen? No sabemos porque los propietarios de las viviendas no están en el lugar. Intervenimos aquí con la ayuda de la policía. Toma, Dani, compraba tu cena y para la vela le dije, no vayamos a quemar tu colchón, que en qué vas a dormir cuando quemas todo. Le dije, había otros 2 colchones más ahí en el pasillo que le dejó su hermano. Y ahora, no sé qué. Es una persona violenta, es una persona que te aprieta en cualquier momento. Y ahora apenas hace unos días nomás que salió. Y apenas salió y mire lo que hace. Justamente yo estaba diciendo en estos días a la mamá que tenga cuidado, ¿verdad? Pero lastimosamente llegamos a esto. Es una lástima y ojalá que esté muy pronto entre rejas, porque imagínese lo que hace ahora. ¿Qué más sería otro día? Tal vez le puedan matar a sus padres también. Pero no, por la situación de su mamá que está enferma. Exactamente, sí, porque ella tiene un problema bastante grave, pobrecita, y lastimosamente no puedo decirlo, pero su padre también ya son personas muy avanzadas de edad, ¿verdad? No tanto, pero sí, ¿verdad? Por las enfermedades que tienen. Ellos dos solos y después los hijos que lastimosamente son personas adictas. No obstante, este es el peor. Estamos en el procedimiento de búsqueda de este muchacho de nombre Gustavo Daniel Arias Espínola, quien supuestamente anoche a las 11:30 procedió a la quema de un colchón de vivienda precaria que en 4 en su totalidad. Y una vez que quemó, entonces se dio la fuga. Oficial con varios antecedentes ya esta persona. Sí, con varios antecedentes. Tenemos totalmente registrado en la comisaría y estamos esperando para que lleguen los demás dueños de la vivienda para que puedan radicar la denuncia. 3 viviendas en su totalidad que se incendió. Tras el hecho, tanto la Municipalidad de Asunción como la Secretaría de Emergencia Nacional ofrecieron una ayuda a estas familias que prácticamente lo perdieron todo. Cuerpos presentaba el de Edison Escobar Riola presentado, tiene un disparo de arma de fuego en la cabeza, tiene también el amputado ambas manos, sí. Como todo el mundo sabe, la nota que fue dejada al lado de los cuerpos, ¿verdad? Que eso se atribuyen supuestamente a los justicieros de la frontera. ¿Qué hay con droga? Droga, pecote, hoy con los hay así es que no hay por ahí, me hay un te con la ni de cote ni de calle, ve cuenta más para calle. O te voy a dejar, siempre lo digo dejando, uy, igual.
continuación tenemos que hablar de este grave accidente que sufrió una mujer de 37 años. Cayó directamente al cauce del arroyo Mburicao en el barrio Trinidad. Fue rápidamente trasladada hasta el hospital de Trauma. Una mujer de 37 años se encuentra internada en estado delicado después de haber caído de 5 metros de altura en un puente ubicado en el barrio San Salvador de Trinidad. Las circunstancias se desconocen, pero según las primeras versiones, el incidente tuvo un tinte tan dramático como insólito. La mujer se encontraba acompañada de un grupo de amigos cuando se desplomó de manera accidental desde la cima del puente. Lo que refiere, según uno de los paramédicos, es que refería mucho dolor en las piernas, ¿verdad? Evidentemente por el mecanismo de la caída. Si ustedes se dan cuenta, hay una estructura de piedras que controla el cauce, y gracias a Dios cayó en ese sector porque unos centímetros más para abajo iba a ir en un lugar mucho más profundo y posterior a una caída. Evidentemente puede haber muerto ahogada, ¿verdad? Pero gracias a Dios no sufrió. ¿La manera en que la encontraron? ¿Acostada? Estaba en descuido dorsal, o sea que estaba de espalda, pero ya en posición fetal. ¿Había caído de costado con el pie hacia abajo? Supongo que la caída fue con los pies. El primer impacto fue en la zona de las piernas porque refería mucho dolor en esa zona. La mujer identificada como Isidora Escobar, quien en principio fue auxiliada por su hijo y posteriormente llegaron los bomberos de Trinidad para rescatarla con una camilla, soga y escalera. La afectada fue derivada al hospital de traumas. Bueno, y ahora tenemos que hablar de esta movilización que se llevó a cabo sobre la avenida General Santo, los manifestantes, justamente médicos del Hospital del Trauma, ya que ellos denuncian que hay un desabastecimiento crítico en cuanto a medicamentos, inclusive anestesia estaría faltando en el Hospital del Trauma. Esto es lo que dicen al respecto. Secretaria General del Citrasem, acompañada de miembros de la comisión directiva del otro sindicato que es CIFUSEM, trabajadores del Hospital de Trauma unidos todos denunciando que continúa, no es un desabastecimiento total, es un desabastecimiento crítico. El fin de semana vinieron medicamentos, cierto, pero después dicen que tenemos que esperar 2 meses más. Y nosotros le preguntamos entonces al presidente Mario Abdo si es que él quiere que la gente siga muriendo, a Benigno López, mentiroso, ¿verdad? Deja de mentir, Benigno López, deja de aumentar las cosas y de decir que no se pueden hacer licitaciones transparentes en tiempos cortos. O en tu casa, cuando no hay comida, ¿qué haces? A la gran 7. Y si no sabes hacer, pues renuncia y andate. Pero nosotros no vamos a permitir que la gente se siga muriendo. Se cierra una cama de terapia. Tenemos 12 quirófanos, de los 12 quirófanos están funcionando 3 quirófanos. Es inhumano la forma que se está trabajando y no podemos responder a nuestros usuarios, a nuestros accidentados, que todos los días hay accidentados, cualquier cantidad. Entonces le pedimos al ministro Mazzoleni, como ordenador de gasto, que él es el que tiene que velar por la salud del pueblo, que para eso fue puesto en ese lugar, que venga a nuestro hospital, que vea lo que está pasando in situ, porque muchas cosas le pueden decir, pero sin embargo él no hace presencia. Tiene que venir, cómo están trabajando nuestra gente, cómo se le está atendiendo a los pobres usuarios, que él venga, que solucione y que no nos mienta más, porque desde que comenzó el año de agosto del año pasado, nosotros no estamos recibiendo lo que corresponde. Bueno, es parte del problema entonces que manifiestan los médicos del Hospital del Trauma, quienes a su vez aseguran que si no tienen esa liberación del presupuesto para la compra de medicamentos por parte del Ministerio de Hacienda, reanuncian que realizarán más movilizaciones ya de mayor envergadura. Mientras tanto, nosotros tenemos más noticias.
Atención en este caso que ocurría en la zona de Fram. Un adolescente fue víctima de un accidente laboral. Ingresó a una máquina y felizmente sobrevivió para contarlo. Este es el momento en que un adolescente, quien según informaciones a sus 17 años, prestaba servicios en la empresa Seagro, distrito de Fram, sufrió un accidente laboral. El mismo se encontraba realizando el mantenimiento de una máquina en el interior del establecimiento cuando uno de sus compañeros hizo funcionar accidentalmente un artefacto que le causó varias heridas, especialmente en el brazo. Pasado este accidente laboral, que una persona fue víctima, en este caso, de accidente mientras estaba en su lugar de trabajo, acá en un molino de nuestra zona, acá en Fram. Efectivamente, este muchacho Nicolás Kosovic estaba trabajando en una de las empresas y aparentemente su sector es mantenimiento, o sea que se encarga del mantenimiento de las máquinas. Según la policía, el menor fue trasladado hasta un centro asistencial en donde recibió asistencia médica. El mismo se salvó de milagro, ya que la máquina que se encontraba manipulando era bastante potente. Ya, según el padre, ya está otra vez en alta. Sería, digamos, una suerte que el muchacho, porque sería la magnitud, aparentemente pudiera ocasionar algún otro daño más importante, pero en este caso ya está de alta, ya está en su domicilio. Llegamos hasta la empresa que fue escenario de este accidente para obtener la versión de los propietarios. Nuestra presencia molestó a una de las encargadas, quien reaccionó de manera bastante agresiva. Bueno, y si vos te decís que tenés la denuncia, bueno, la verifica con quien hizo la denuncia y punto, porque vaya a venir acá a poderme la bola. De verdad digo que te iba a mandar volar, ¿entendés? Sí. Con la policía otra vez, ¿sí? Afortunadamente la víctima se encuentra fuera de peligro, ya que las heridas no dañaron las arterias principales. Noticia de carácter urgente. ¿Qué es lo que está pasando en el Senado de la Nación? Mucha indecisión, incertidumbre, muchas movidas, Juan. Vamos rápidamente hasta Mariano. Mariano, acabó la sesión. ¿Cuál es el destino finalmente de Dionisio Amarilla? Sí, señor, acaba de culminar la sesión ordinaria aquí en la Cámara de Senadores. Ya en 10 minutos más se convoca nuevamente a la sesión extraordinaria y hay unas cuestiones que hay que precisar. Dionisio Amarilla esta mañana temprano presentaba un documento solicitando la pérdida de investidura de Patrick Kemper. Sin embargo, el bloque llanista nuevamente acaba de retirar ese pedido de pérdida de investidura, lo cual entre líneas podría entenderse como una negociación entre el bloque llanista, al cual pertenece Dionisio Amarilla, y también con Hagamos, que tiene a 2 legisladores aquí. Se están retirando algunos senadores atendiendo a que hay un pequeño receso de 10 minutos y necesitaba hacer esa precisión. Se retira nuevamente el pedido de pérdida de investidura de Patrick Kemper. Hablamos de que lo presentó Dionisio Amarilla argumentando que Kemper lo habría persuadido. Vamos a hablar con Silvio Velar. ¿Y ahora cuánto tiempo se va a declarar el cuarto intermedio? 10 minutos. ¿Ya se tiene una postura definida por el NDP o todavía no? Ahora vamos a conversar. Se pidió una suspensión de 60 días en contra del senador Dionisio Amarilla. ¿Qué dice eso? Y todos tienen el legítimo derecho a hacer planteamientos. ¿Se va a analizar también eso en la extraordinaria? ¿Se va a dar lugar en la extraordinaria o no? Yo voy a darle entrada, claro, a todos. Yo me voy a ceñir estrictamente a lo que dice el reglamento interno. Bueno, son las declaraciones de Silvio Ovelar. Entonces, también hablábamos antes con otros senadores que confirman que efectivamente van a participar de esta sesión y que hablamos de que 10 minutos durará este receso. Vos sabés, Juan, Angie y televidentes, hay que hacer también una nueva precisión porque hablamos de muchas sorpresas en medio
de esta sesión y compartimos ese documento presentado por 2 senadores aquí reciencito, antes de que se levante la sesión ordinaria. Hermelinda Alvarenga y Fernando Silva Facetti presentaron una nota con la cual se pretende suspender por 60 días al senador Dionisio Amarilla. De esa forma se pretende de alguna manera tener una sanción un poco más ligera, atendiendo a que, por un lado, se habla de la pérdida de investidura, con lo cual Dionisio Amarilla abandona su banca aquí en la Cámara Alta, y este nuevo pedido refiere que ante los hechos que son de público conocimiento, y hablamos del aparente uso indebido de influencias, dicen, podemos suspenderlo por 60 días, y de esta forma entonces se salvaría de la pérdida de investidura. Juan Angie, el documento justamente resuelve suspender en el ejercicio de sus funciones sin goce de dieta por el término de 60 días al senador Dionisio Amarilla. Este documento tiene solamente 2 firmas, ya tuvo entrada y será tratado definitivamente en la sesión extraordinaria, compañeros. Mariano, ¿podemos decir que finalmente hubo una negociación entre los sectores políticos que culmina con esta salida un poco más tibia, mucho más tibia en realidad para Dionisio Amarilla, porque entre expulsarlo del Senado por el intento de soborno y suspenderlo por 60 días, bueno, hay mucha diferencia? Sí, efectivamente, entre líneas se lee eso, Juan, porque veíamos a Dionisio Amarilla conversando tanto con Patrick Kemper como conversando con Tony Apuril en el transcurso de esta mañana, luego de presentar ese pedido. Y vos sabés que la nota de pedido de pérdida de investidura es bastante extensa, la presentada por Dionisio Amarilla, en la que se muestran incluso capturas de pantalla, Juan Angie. El pedido de Patrick Kemper a Dionisio Amarilla era que Amarilla intervenga ante el Ministerio de Industria y Comercio, interceda, mejor dicho, por un amigo aportante del partido Hagamos. Lo que quería era ganar un poco de tiempo, conseguir una prórroga por parte del Ministerio de Industria y Comercio para hacer ajustes técnicos a al menos 25 estaciones de servicio. Entonces, el empresario, hasta ahora incógnito, necesitaba de tiempo, recurre a Patrick Kemper y Kemper a su vez recurre a Dionisio Amarilla. Es decir, mi querido Juan Angie y televidentes, en términos sencillos, hablamos de que Amarilla con esto estaría asumiendo una vez más utilizar indebidamente sus influencias para favorecer a un amigo, en este caso amigo del partido Hagamos, que a través de sus legisladores solicitó ese favor. Sí, totalmente. Estamos hablando de una verdadera jugada por parte del senador Dionisio Amarilla. De alguna forma también su suerte estaba echada y ahora con esto nuevamente tratando de salvarse. Y bueno, estas imágenes también que estaban recorriendo de lo que estaba realizando justamente ya desde bien temprano el senador, llevando esta carpetita así para cada parlamentario para justamente obtener la firma de cada uno para la suspensión, la pérdida de investidura también de Patrick Kemper. Bueno, y tenemos que recordar, Andy y Mariano, ¿qué hay detrás de todo esto? Si sale Patrick Kemper, que es del partido Hagamos, va a ingresar un reemplazante por el Frente Guazú. Con esto la izquierda estaría sumando números. Sí. O sea que la presión de Dionisio Amarilla se da en ese sentido y obviamente nadie quiere perder su caudal de votos, su fuerza política dentro del Senado. Por eso es que a última hora, como decíamos más temprano, cada minuto cuenta en la política y efectivamente, al parecer, Dionisio Amarilla supo usar bien el tiempo y consiguió, o podría conseguir ser suspendido en lugar de perder su investidura. Bueno, vamos a ver cómo se define esto. En 10 minutos arranca nuevamente la sesión extra. Va a ser clave en el Senado. Totalmente, sí, esta sesión extra que va a arrancar en unos 10 minutos aproximadamente, ya lo anunciaba justamente Silvio Beto Velar cuando salía. Y bueno, era lo que estábamos comentando justamente, esta presentación de pérdida de investidura para Patrick Kemper, lo realizaba el propio Dionisio Amarilla. Mariano, ¿qué es lo que va a pasar con Dionisio Amarilla? Es la pregunta que nos hacemos.
Sin lugar a dudas, todos queremos saber cómo quedará la situación de Dionisio Amarilla y más todavía, ahora también surgen nuevas interrogantes, se mueve todavía más el avispero atendiendo a la situación que expone el senador llanista del uso de influencias de legisladores para favorecer a amigos. Así que hay que tener en cuenta, ¿verdad?, lo que están haciendo los senadores. Bueno, Mariano, definitivamente la noticia del día va a ser lo que decida el Senado como sanción, porque definitivamente vamos a tener sanción. Claro. Vamos a ver qué tipo de castigo se va a aplicar finalmente a Amarilla. Es un buen negociador, decíamos justamente, y bueno, ya tiene 2 firmas, aparentemente ya se estaría resolviendo también la suspensión del senador Dionisio Amarilla. Bueno, vamos a estar ahí al pendiente de todo lo que surja, Mariano. Ahí está Patrick Kemper. Sí, seguimos aquí. Allá está Patrick Kemper, ya está el senador, está conversando por teléfono. Se acerca al pasillo también para ver si es que podemos conversar con ellos. Solamente los que salieron son los que con los que pudimos hablar. Beto Velar entre ellos, Lilian Samaniego, que decía, lo vamos a escuchar. Hasta ahora también una cuestión que se está hablando mucho, Juan, Angie, es la tibieza del movimiento Colorado NTT aquí en la Cámara de Senadores. Pues estamos a segundos de que inicie la sesión extraordinaria y hasta ahora no se ha definido una postura por parte de Colorado NTT. Sí, Mario Aldo Benítez, que hablaba en el transcurso de esta mañana y decía que se lo va a escuchar a Dionisio Amarilla, con lo cual uno puede presumir, Juan, que podemos utilizar la frase se liberan los votos. O sea, al final de cuentas quedaría a criterio de cada uno de los senadores del movimiento Colorado NTT. Bueno, y el Poder Ejecutivo obviamente que necesita de esos votos de este sector del Partido Liberal para hacer contrapeso, para aprobar proyectos, para hacer alianzas políticas de aquí a futuro. Así que, bueno, Mariano, estamos atentos a lo que ocurra en el Congreso. Volvemos en instantes contigo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahora hacemos un breve corte. Enseguida continuamos informando. No sabemos cómo comenzó, pero la verdad que la pieza de mi hijo, que uno que no está bien, su cabeza, lo que parecía que comenzó, quemó su colchón y desde ahí comenzó. Esquizofrenia tiene, ¿entendés? Ese es su diagnóstico de los psiquiatras, ¿verdad? Es una persona violenta, es una persona que te aprieta en cualquier momento. Imagínese lo que hace ahora. ¿Qué más sería otro día? Tal vez le puedan matar a sus padres. Y a continuación con esta información, y es que reaparecieron los justicieros de la frontera. Esta vez se secuestraron a 3 personas, mataron y cortaron las manos a 2 de ellas. Dos personas fueron asesinadas en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el departamento de Amambay. Se presume que los autores del crimen son los llamados justicieros de la frontera. Según los datos de los agentes policiales, 3 personas fueron llevadas por desconocidos de una gomería y luego 2 resultaron asesinadas. Uno de los hombres logró huir de sus captores y está internado en un sanatorio privado. Se trata de Ángel Gaona, al que le cortaron una de sus manos. La Policía Nacional se movilizó hasta el lugar en donde estaban los cuerpos sin vida, en un camino vecinal cerca de la colonia Fortuna. Uno de los cuerpos presentaba, el de Edison Escobar Arriola, presentado, tiene un disparo de arma de fuego en la cabeza. Tiene también el amputado ambos brazos, ambas manos, sí. Mientras que el cuerpo de Ángel Gabriel Gaona, él tiene 2 disparos de arma de fuego, uno en la cabeza, otro en el brazo.
y una de las manos prácticamente casi fue imputada, pero quedó prendida por el brazo. Ese es Rodrigo. Ese es el Rodrigo. Sí. Ángel León, el que está vivo. Ángel, sí, así mismo, perdón. ¿Cuánto de valor registran los cuerpos? Uno registra 2 y el otro Edison registra 1. Ambas víctimas fueron baleadas y uno de ellos tiene ambas manos cercenadas. ¿Qué hay con deroga? Deroga, pecote, hoy que no hay güey, así es que no hay por y ve, me yo inte con la ni de cote ni de calle, ve cuenta más guapo para calle. La policía, pero no hay casi una hora no pena llorere, no pena llorere. Es con papá comería, es con delincuente, es con ni moto, ve con mañana montáramos y la moto. Este día se ha conseguido la moto repugnando ya por la negocio, pues se han mal siempre yo no van a ver no hay vecina, son va y coco, yo también de asquerente manase, o pues se me llegó a gomería. Una de las madres de las víctimas sostiene que los mismos policías conocen a los supuestos responsables de estos hechos y que el modus operandi es el mismo siempre. Se los busca de algún lugar y ya no vuelven con vida. Se presume que las víctimas se dedicaban a robos domiciliarios y asaltos. Sin embargo, no cuentan con antecedentes. En el lugar donde quedaron los fallecidos, los intervinientes dieron con una nota firmada por los denominados justicieros de la frontera. Estas 3 personas encapuchadas con armas de fuego, pistolas calibre 9 milímetros, procedieron a interceptar, por decirlo así, en una gomería a 5 personas que estaban reunidas en ella, de los cuales 3 de ellas lograron alzar dentro de un vehículo que momentos después fueron encontrados 2 de ellas sin vida y una de ellas fue auxiliado y llevado a un centro asistencial con una herida en el rostro de arma de fuego y con la mano izquierda cercenada. Son 3 personas, en este caso Ángel Gaona es una persona que resultó con las heridas. Las víctimas fatales son Rodrigo Cano y Edison Escobar. Estas 3 personas no registran antecedentes. ¿Quiénes son los justicieros de frontera para la policía, comisario? Para la policía no son justicieros de la frontera, son simplemente homicidas que realizan justificando supuestamente su accionar con este cartel. Este grupo supuestamente hace justicia por mano propia, matando personas que son sindicadas de robos y atracos. La última vez que se los sindicó como autores de un hecho similar fue el pasado mes de abril, cuando se reportó un triple homicidio. Varios hospitales del país están abarrotados de pacientes con cuadros gripales. Las autoridades médicas del Ministerio de Salud ya declararon alerta epidemiológica. Con la venida del último frente frío aumentaron los casos de cuadros respiratorios, desde simples gripes hasta bronquitis y casos de influenza A específicamente se registran en el hospital de Barrio Obrero. La Dirección de Vigilancia de la Salud ya emitió una alerta epidemiológica por este tipo de enfermedades. Está con dolor de garganta. Con dolor de garganta. Sí. Hace muchos días ya. Sí, una semana por ahí. ¿Vos también estás así medio? No. Yo no. Solamente eso. Sí. A cuidarse entonces también. Sí. ¿Por eso vienen a consultar? Sí, por eso. Le traigo a mi hija. ¿Está con algún...? Sí. ¿Está gripadita? Está engripadita, se está chorreando mucho su nariz. ¿Hace cuánto por ahí? Hace 3 días que está así. ¿Ya se complica también por el frío? Sí. Sí, muchísima gente, tenemos muchísimo. Tanto en consultorio de externo como consultorio de urgencia. Sí. ¿Hay un aumento después del frío con esto? Sí, muchísima influenza A tenemos. ¿Principalmente influenza entonces? Casos de influenza A. ¿Más en niños o en adultos mayores? En adultos mayores es lo que yo más veo, porque estoy más con los adultos. ¿Las recomendaciones que le podemos dar a ellos? Y mucho cuidado con el tema de abrigarse cuando hace frío y lavado de manos.
y no dejar que se agrave la situación para venir a consultar. El Ministerio de Salud teme que este tipo de cuadros respiratorios aumenten con el correr de los días y también el frío que va a continuar permaneciendo y que esto pueda llegar a ser mortal incluso debido a las complicaciones. Es por eso que es muy importante consultar a tiempo y realizar y tomar todos los recaudos correspondientes para evitar las complicaciones. Con esta información, y es que una mujer fue condenada a 5 años de prisión tras ser hallada culpable de torturar a su esposo con discapacidad visual. Esta denuncia se realizó en el año 2015. Posteriormente al año de esta denuncia, el hombre falleció. Una mujer de nombre Tomasa Martínez fue condenada a 5 años de prisión por violencia doméstica y lesión grave, donde la agente fiscal Claudolina Corbalán llevó adelante la investigación y había pedido en un principio la condena de 6 años. Asimismo, fue condenada la señora Tomasa Martínez a 5 años por el hecho punible de violencia familiar con resultado de lesión grave. Ella habría maltratado a su expareja que falleció posteriormente, ¿no? Era su esposo, el señor. Dentro de la casa, el señor era una persona enferma, se dializaba todos los días, era una persona no vidente ya a consecuencia de la diabetes, usaba bastón y ese día, fue un día 3 de abril del 2015, llegaron de la diálisis y forcejearon por el bastón. El señor perdió 3 dientes, luego la señora le empujó, el señor cayó al suelo y se fracturó la cadera. También la señora le desprendió el catéter que llevaba en el cuello, todo eso quedó demostrado en el juicio. Ahora, luego llegan, médicos al hogar para hacer su tratamiento normal y descubren todo esto. No, el señor todos los días se dializaba. Sí. La ambulancia le recogía todos los días a las 4 de la mañana. Ese día era Semana Santa. Ese día, al día siguiente, ya 3 ocurrió el hecho y el día 4, a las 4 llegó la ambulancia. Demoraron para que pueda ingresar, como 20 minutos. Ingresaron a la casa y ya le encontraron al señor en el piso, ensangrentado y tenía una almohada también con sangre. De él le llevaron al hospital de Sain y se constató que ella tenía pérdida de dientes y la fractura de la cadera y tampoco el catéter estaba en el cuello. Ahora, él fue internado y luego ¿de cuánto se denuncia el hecho en sí, doctora? Los hijos llegaron a denunciar el día lunes ya. Los hijos se enteraron recién el día domingo. La señora avisó a una tía. No le avisó a los hijos luego de lo ocurrido. ¿Y el elemento suficiente, doctora, para hacer pedir 6 años, pero se dio 5 a todo esto? Sí, hubieron suficientes elementos. Incluso el señor en vida prestó declaración en el Ministerio Público y acusó directamente a la señora. También prestó declaración en sede del Juzgado de Paz. El juez de paz recibió en forma personal la declaración del mismo. Ahora él falleció luego de 1 año aproximadamente, pero ya no es a consecuencia de estas lesiones. Consecuencia de eso. Finalmente la mujer fue derivada al penal de mujeres para cumplir su condena de 5 años. Se define el futuro de Dionisio Amarilla. Arranca la sesión extra ahí en el Congreso, Angie. Estamos ahí con la información con nuestro compañero Mariano López. Bueno, ¿inicia o no esta sesión, Mariano? Señoras senadoras, señores. Ahí estamos escuchando lo que dice el comienza la sesión extraordinaria. Siendo las 14 horas con 36 minutos y habiendo el quórum correspondiente, damos inicio a la sesión extraordinaria de la fecha con la asistencia de 31 senadores presentes en la sala. A consideración el acta de la sesión extraordinaria. Todo el bloque de Colorado Añetete
no vemos que se encuentren dentro de la sala. Algunos del Frente Guazú, faltan Fernando Lugo, Esperanza Martínez, el senador Querey, son algunos de los ausentes. Fíjense en este detalle que le vamos a mostrar con imágenes de Diego Yaquet. Están almorzando aquí en la sala los senadores. No salieron, muy pocos fueron los que salieron a almorzar. En estos momentos se les está sirviendo el almuerzo aquí en la sala de sesiones y ahora se da lectura ya a diferentes asuntos entrados. De la sesión extraordinaria convocada para el día de la fecha, a los efectos de contar con un plazo sí, Juan. para el ejercicio de la se encuentran defensa. en la sala en este momento Amarilla, Kemper. A consideración de los señores senadores, la nota presentada por el senador Dionisio Amarilla, por el cual solicita la suspensión de la sesión extraordinaria convocada para el día de la fecha, a los efectos de contar con un plazo prudencial para el ejercicio de la defensa. Senador Busarquis. Bien, pasa Juan, te pido disculpas, pero estamos en la instancia de asuntos centrados y justo la primera nota es la de Dionisio Amarilla en la que pide que se suspenda esta sesión. Vamos a ver qué resuelven los senadores. Es la primera oportunidad de salvarse que tiene Dionisio Amarilla. Nota presentada por los senadores Blas Lanzón y Blas Llano de fecha 6 de junio de 2019, por la cual retiran la rúbrica del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública con relación al proyecto de resolución por el cual se resuelve la pérdida de investidura del senador Dionisio Osvaldo Amarilla Guirlam. Se toma nota. Proyecto de resolución por el cual se sanciona con suspensión de 60 días al señor senador Dionisio Osvaldo Amarilla Guirlam. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública. Esa es la nota de la que veníamos hablando. Otro intento también de salvarse de Dionisio Amarilla, sin embargo, fue girado a comisiones. Ojo, el pleno puede constituirse en comisión. Ahora ya entran de pleno al punto proyecto de pérdida de investidura. Así que esta es la parte más importante, por así decirlo, de la sesión. Blas Llano, líder del sector llanista, justamente dentro del Partido Liberal, al cual corresponde Dionisio Amarilla. Vamos a escuchar lo que menciona. Así se hará, señor senador. A lectura por secretaría. Artículo 130. Ningún asunto podrá ser tratado sin dictamen de comisión, salvo resolución en contrario, adoptada por 2/3 de votos, exceptuando de esta disposición los proyectos a que se refiere el artículo 121 de este reglamento. Presidente, entiendo que el artículo 130 de nuestro reglamento interno se refiere a 2/3 de votos de los senadores presentes, ¿verdad? Así es. Por lo tanto, habría que ver cuántos están en sala y luego determinar la cantidad de números requeridos para que se convierta en comisión. De lo contrario, no podemos tratar el tema. Senador Stefan Rasmussen, sobre el punto. Sí, presidente. Presidente, entiendo que el artículo 130 de nuestro reglamento interno se refiere a 2/3 de votos de los senadores presentes, ¿verdad? Así es. Por lo tanto, habría que ver cuántos están en sala y luego determinar la cantidad de números requeridos para que se convierta en comisión. Sobre el punto, senadora Georgia Rúa. Era para manifestar lo mismo, presidente. Senador Blas Llano. Evidentemente que hay dos artículos del reglamento interno que se refieren a dos mayorías distintas, ¿verdad? Así es. Entonces, yo me sostengo en la posición del artículo 130 y sobre todo tratándose nada más y nada menos que de la pérdida de investidura de un colega, que yo creo, me parece justo, que se le pueda otorgar un tiempo prudencial para que él pueda recabar datos que está esperando y poder ejercer a plenitud su defensa. Yo no creo que eso vaya en contra de la ética ni de la moral de ninguno de los colegas poder otorgarle la extensión de ese plazo. Y creo que por tratarse de un integrante de este cuerpo legislativo, no veo qué inconveniente sería en aplicar las 2/3 partes a la cual se refiere
el artículo 130 del reglamento interno por tratarse de un caso muy, pero muy grave. Es nada más y nada menos que despojarlo de su banca, que fue electo por voluntad popular, primero en las elecciones internas del Partido Liberal Radical Auténtico y luego en las elecciones generales. Y acá con un número mínimo pretendemos nosotros prácticamente convertirnos en una corte marcial en tiempos de guerra. Y eso creo que no debemos permitirnos a ninguno de nosotros mismos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta, compañeros, aquí la nueva jugada del sector liderado por Blas Llano es retirar 2 firmas del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Entonces ese dictamen no tiene la mínima cantidad de firmas para llevarse adelante el tratamiento. Vamos a escuchar a Dionisio Amarillo. Que el escrito donde se plantea la pérdida de investidura de este senador aquí sentado con ustedes, de por sí ya violenta la presunción de inocencia. Y el principio universal de indubio pro reo es contundente. Entonces, si existiere dudas respecto al número de senadores que tendría que dar vía libre para que el Pleno se constituya en comisión, ese principio, presidente, es básico. Y el plazo de ampliación que nuestra nota no fue sometida a una consideración, presidente, y solicitaríamos que en la línea del planteamiento formulado por el senador Llano, que busca precautelar, en primer lugar, que nuestras conductas se ajusten a derecho. En segundo lugar, que recapacitemos, de ser posible, sobre una condena anticipada hacia mi persona sustentada en un video editado. Arranco diciendo que no he cometido delito alguno. Nadie en su sano juicio puede inferir, y vamos a pasar varias veces el vídeo, que mi conducta fue antijurídica, que mi conducta indicia la posibilidad de ser tipificada como de indebida influencia. Entonces, secundo la propuesta del senador Llano, estamos trabajando de manera perentoria porque el martes, vía Comisión de Asuntos Constitucionales, recibimos oficialmente el expediente, nos presentamos a la comisión el día de ayer y hoy nada menos que estamos en el banquillo de acusados. ¡Qué pucha! Si esta era la democracia que nos esperaba después de la caída del régimen del 89, probablemente, presidente, la versatilidad que muestran los colegas para adecuarse, acomodarse, amoldarse a esa miserable campaña instalada en contra mía, en nada puede contribuir para respetar lo estatuido en el reglamento, que también está en línea con nuestro marco constitucional. Y no creo, presidente, que en pleno siglo XXI tengamos que recurrir a ese artificio innecesario, porque el plazo que solicitamos y la mayoría que a su vez solicitamos se respete. Son sensatas, racionales, claras y por sobre todas las cosas se ajustan al marco legal planteado. Gracias, presidente. A usted, señor senador. Quiero aprovechar, presidente, si me permite, para presentar a los profesionales que me acompañan en la sala porque omití esa situación. ¿Me da esa posibilidad? Adelante, senador. Está conmigo el doctor Carlos
Bogado y la doctora Carolina de Gorostiaga, omito su primer apellido. Ambos profesionales del foro, a quienes agradezco por haber asumido la responsabilidad en perentorio tiempo de trabajar esta defensa y que conforme a necesidad iré peticionando participen, presidente, del desarrollo de la defensa que pretendemos realizar esta tarde. Gracias. Senador Blas Antonio Llano. Gracias, presidente. Para ilustrar mejor aún, nosotros como pleno estamos constituidos en un juzgado, presidente, en un tribunal. Y en este caso, el colega senador Dionisio Amarilla sería el acusado. Así es. Así es, presidente. Y teniendo en cuenta que hay dos artículos del reglamento interno que, digamos, se contradicen, él acaba de señalar de que efectivamente en cualquier tribunal, en cualquier juzgado penal del mundo, cuando hay dudas, siempre se está a favor, en este caso, no del reo, sino del acusado. Entonces, por eso solicito a los colegas que acompañen la aplicación del artículo 130 de nuestro reglamento interno. Senador Sergio Godoy. Sí, presidente, voy a tener que intervenir porque, o si no, parece que estamos llevando a cabo una idea o un procedimiento arbitrario. El día de ayer recibimos en la Comisión de Asuntos Constitucionales al colega Amarilla y se habría emitido un dictamen en el cual firmaron en minoría 2 de los integrantes a favor de la postergación. Con eso vinimos hoy a la sesión, así fue convocada, con esa condición se le dio entrada a ese dictamen y luego, a fin de invocar el 130, para mí con una interpretación que no comparto, porque el 130 que dice no van a proseguir un debate sobre algún asunto, algún proyecto si no hay dictamen. Ahora, ¿cuál es la salida que el propio reglamento nos da? O sea, nosotros podemos seguir sin dictamen si tenía mayoría, dice, de 2/3 de votos, exceptuando, acá no es que nadie plantea no dictaminar, nosotros planteamos constituirnos en comisión para dictaminar, que es otro artículo del reglamento que nos faculta a nosotros y no es la primera vez que se va a usar. El colega Amarilla vino acompañado de su abogado, va a tener todo el tiempo del mundo para exponernos su defensa y sus argumentos, y solamente para aclarar que no es que no va a haber dictamen, va a haber, invocando otro artículo, si es que el Pleno así decide, constituirnos en comisión para dictaminar. Es todo, presidente. Gracias, señor senador. Se concede la palabra al senador Stefan Rasmussen. Gracias, presidente. No, simplemente para secundar lo ya dicho por el colega Godoy, a quien cito con respeto, que justamente la idea de constituirnos en comisión es que el parlamentario en cuestión pueda ejercer su defensa y se cumpla el debido proceso, por un lado. Y por otro lado, yo creo, presidente, que tenemos que llevar, en todo caso, ambas mociones a votación y se tiene que llevar necesariamente a votación y solicito que la votación sea electrónica para que no haya ninguna duda de la cantidad de votos, presidente. Gracias. Gracias, senador. Senador Juan Bartolomé Ramírez. Presidente, escuché decir al colega Dionisio Amarilla de que la prórroga por él pretendida era para poder acercar elementos que son de vital importancia para poder esclarecer los hechos por el cual comparece y está en esta institución de pérdida de investidura. Entonces, me gustaría que traslademos a Dionisio Amarilla esta consulta. Tengo entendido que algo es un pedido que él había hecho de forma personal a una institución, a un medio periodístico,
y con el mismo tenor ante la justicia, ¿verdad? Que entiendo también que proveyó una resolución para que pueda ser efectiva tal información. Entonces, a través suyo, presidente, si podemos trasladarle al senador Amarilla cuáles son esas cuestiones que él señaló que son de importancia para la toma de decisión de este Senado con relación a la cuestión planteada, presidente. Señor senador. Senadora Georgia Rúa. Yo me opongo, presidente, por un tema de orden dentro de lo que estamos haciendo. Debemos primero pasar a resolver. Hay una moción concreta de que nos constituyamos en comisión y en base a eso, invocando lo que establece el artículo 115 en su inciso 12, y está por otra parte la 117 y por otra parte lo mocionado por el senador Blas Llano respecto a que se aplique la mayoría establecida en el 130. Tenemos que resolver este tema y luego tendrá todo el tiempo que corresponda el senador Amarilla para ejercer su defensa y para presentar el informe que pretende o que solicita ahora que lo haga el senador Ramírez. Así es, señora senadora. Cabe resolver primeramente lo planteado por el senador Blas Llano y posteriormente el senador Stefan Rasmussen. Voy a poner a consideración la moción planteada por el senador Blas Llano en primer término. Los que estén a favor de la aplicación del artículo 130 al que alude el citado senador van a votar por el sí. Y los que no estén de acuerdo por el no. Bueno, si quieren les hago leer. Voy a proceder, vamos a proceder a dar lectura por secretaría del artículo 130 del reglamento interno. Artículo 130. Ningún asunto podrá ser tratado sin dictamen de comisión, salvo resolución en contrario adoptada por 2/3 de votos y exceptuando de esta disposición los proyectos a que se refiere el artículo 121 de este reglamento. No hay dictamen. Senador, sí, voy a darle la palabra. Senador Baqueta está inscrito en primer lugar, senador Amarilla y senador Zavala. En ese orden. Una consulta. No existe dictamen de asuntos constitucionales. Entonces, para que la Cámara se constituya en comisión, ¿cuántos votos se requiere? Mayoría absoluta. 30 votos. 23 es la interpretación de uno y la interpretación del senador Llano es de eso es lo que yo quería, solamente eso quería consultar, presidente. Senador Dionisio Amarilla. Gracias, presidente. Dos cuestiones elementales. Primero, consulto el mecanismo que me posibilitaré acá para consignar mi voto, porque yo sigo siendo parte de este pleno. Acá no hay máquina electrónica habilitada, entonces si pueden permitirme a viva voz señalar mi voto. Sí. Y en segundo lugar, presidente, estoy empezando a adherirme con más intensidad a lo manifestado por el senador Llano. Pareciera ser que esta es una corte marcial, a tambor batiente hay que llevar todo. No entiendo, no ha justificado, no han justificado, independientemente de que no se ha votado aún cuál de las propuestas será la validada, quienes tienen tanta prisa del porqué de esa prisa. Entonces, una vez votada esta situación, solicitaré que por secretaría se dé íntegramente lectura de la nota que he formulado, presidente, en donde en vez del tratamiento de la pérdida de investidura, yo solicito se prorrogue el plazo por 8 días. Y reitero y voy a reiterar cuantas veces sea necesaria. Si la sala me ayuda... Sin inconveniente, lo del voto presidente, suyo está solucionado. Presidente, estamos ante un juicio sumario
donde desde hace 8 días estoy siendo fusilado mediáticamente. El sicariato mediático no ha menguado en lo mínimo desde el primer día en que empezó esta campaña. Pero tenemos espalda suficiente para aguantar estas y otras arremetidas más. Desde el inicio dijimos que sin un ápice de soberbia, pero con una alta dosis de dignidad, reitero, sin un ápice de soberbia, pero con una alta dosis de dignidad. Gracias, Marco, por ese gesto. Muy tuyo. Muy tuyo, espectacular. Contribuís mucho de esa manera a que te imitemos, Señor. Con una alta dosis de dignidad, vinimos aquí a dar la cara para desmantelar la infamia. Entonces quiero pedir la sala técnica, por favor, rápidamente, porque forma parte del por qué solicitamos la lectura, presidente, y estamos... No corresponde en este momento, senador. Una página, presidente, usted me está Pero, senador querido, estamos en una paginita para... El senador Ramírez preguntó por qué he presentado la nota. Porque le querellamos al periodista que falseó la información, y eso está en el archivo que he acercado, y de esa querella ha surgido un mandato judicial notificado, me corrige doctora si estoy equivocado, a el holding ABC Color para que provea el video sin editarse. Video que si se hubiera proveído a la fecha, no hubiera quedado dudas en esta sala para desestimar el pedido de pérdida de investidura y no hubiésemos estado discutiendo el reglamento, cuál de los artículos es el que se aplica, presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, senador Fidel Zavala. Tiene la palabra. Presidente, yo creo que nosotros tenemos dos cosas para votar, porque son dos planteamientos, ¿verdad? Y realmente los artículos colisionan, presidente. En el artículo 130 que menciona el senador Llano, dice que ningún asunto podrá ser tratado sin dictamen de comisión. Por lo tanto, requiere una mayoría, ¿verdad?, que es la de 2/3. Y el artículo 115 y 117, al cual se refería el senador Rasmussen, ¿verdad?, habla el de constituirnos en comisión para poder dictaminar y requieren de otras mayorías. Para lo cual, presidente, nosotros tenemos que votar uno de los proyectos o una de las mociones, ¿verdad? De ser aprobada queda esa vigente y si no queda la otra. De manera que solicito llevar a votación y entrar en el tema en cuestión, presidente. Muchas gracias. Es que ese es el procedimiento. Por eso voy a someter en primer término a votación la moción hecha por el senador Blas Llano, que alude al artículo 130 del reglamento interno. Voto electrónico. Quienes estén a favor de la aplicación del artículo 130, moción Llano, por el sí, los que... Y si en el siguiente estadio, si no prospera, se va a poner a consideración su moción. 23 votos faltan, se necesitan en este caso. Para este caso 22 votos, por eso somos 41. Mayoría. 29 votos se necesita. Permanente, nadie gritame esto, por favor, para que yo pueda votar ahora. Perdón. Si pueden consignar mi voto por el sí ahí. Interrumpo aquí para contarles. Minoría. Han conseguido 27. Siguiente moción, senador Rasmussen. Los que estén a favor de la moción del senador Rasmussen ahora tienen que votar por el sí. La tendencia de lo que pueda llegar a... Y es constituirnos en comisión. Seguimos escuchando. Voto electrónico.
voto por el no. En este caso se suman solamente los votos positivos. ¿Cuántos son? 29 por el sí. Queda constituida en comisión la plenaria. Y se ofrece el uso de la palabra a los proyectistas. Sí. Stefan Rasmussen. Los verdugos tienen que... Ofrezco la palabra a uno de los proyectistas. Senadora Georgia Rúa. Gracias, presidente. La propuesta parlamentaria del proyecto de resolución por el cual se resuelve la pérdida de investidura al senador Dionisio Osvaldo Amarilla se fundamenta en el artículo 201 de la Constitución Nacional, que es por el uso indebido de influencias. Al respecto debemos recordar que no es un juicio ordinario, no se trata de una cuestión jurisdiccional, se trata de juzgar la conducta del senador, y al respecto debemos recordar lo que establece el artículo 202 de la Constitución Nacional, que si me permiten voy a dar lectura, de los deberes y atribuciones del Congreso Nacional. Establece que son deberes y atribuciones del Congreso, en su inciso 1, velar por la observancia de esta Constitución y de las leyes. Y el artículo 201 sobre la pérdida de la investidura, que dice que los senadores y diputados perderán su investidura, además de los casos ya previstos, por las siguientes causas, indicando en su inciso 2 el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado. En la exposición de motivos que cada uno de los colegas tiene en su curul, se relata el hecho que fue grabado y que fue presentado a través de medios periodísticos sobre la intervención del senador Dionisio Amarilla